Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, video número 4, clase de historia, número 3. Obvio, vamos a trabajar con las fotocopias que les entregué la última vez. La clase pasada en historia habíamos estado charlando sobre Grecia, habíamos estado hablando que era una sociedad rural. ¿Eso qué quiere decir? Que la riqueza, la actividad económica fundamental de esa sociedad era la agricultura y la ganadería, digamos, estaba en el campo, en la tierra. Si decimos que la riqueza está en la tierra, quiere decir que las personas más poderosas, más ricas y por supuesto con más participación política son las personas que son las dueñas de la tierra. Eso se llama terratenientes. Terrateniente quiere decir dueño de grandes extensiones de tierra. Estas personas, los terratenientes, eran parte de la aristocracia, que quiere decir que tenían mayor participación política y por supuesto un vivir mejor que el resto de los ciudadanos. Por otro lado, dijimos que había pequeños campesinos, campesinas, que también trabajaban la tierra, pero como sus extensiones de tierra, perdón que pasa el tren, eran muy pequeñas, en general eso no les alcanzaba para vivir gratamente, y muchos de esos campesinos trabajaban para los terratenientes en forma de asalariados, quiere decir a través de un salario. Por supuesto vivían en pésimas condiciones y no tenían ninguna participación política. Había artesanos, pero eran muy pocos en ese momento todavía, en esta Grecia un poco primitiva aún. La industria de artesanías no era muy importante y el comercio por ahora tampoco. Y por último tenemos los esclavos que trabajaban en general para los terratenientes. Bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Ustedes tendrían que haber... Bien, bueno, lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con el ejército en Grecia. Vamos a leer la página 10, lo que está debajo de la actividad número 2, que es la que hicieron en la clase pasada. Vamos a hacer la actividad número 3. A ver, primero, Grecia estaba estaba organizada en muchísimas polis. Polis significa ciudades. Cada polis era súper independiente de la otra. Tenía sus propios mandatarios, tenía sus propias normas. Si bien compartían todas las polis una cultura y una identidad común, todos eran griegos, tenían muchísima independencia las unas y las otras. Y los constantes enfrentamientos eran sistemáticos, o sea, sucedían todo el tiempo. Estos conflictos entre las polis hizo muy necesario que existan personas que combatan, pero no lo hacían en forma profesional. ¿Qué quiere decir esto? Ante un conflicto, entonces se convocaba a la población a participar de esas guerras. Los terratenientes, que eran las personas con más dinero, participaban de las guerras, en general en la infantería pesada, con sus caballos, y el resto de los pobladores, esclavos o campesinos, se sumaba al ejército regular, digamos. Por supuesto, esto traía muchísimos conflictos hacia la vida de esas personas porque eran constantemente convocados para participar de las guerras y no podían atender sus campos. Por ende, eso también traía penurias para las familias, etcétera, etcétera. Bien, voy a empezar a leer entonces, como les decía, debajo de la actividad número 2. Dice, las polis griegas, pasión por la independencia y la supremacía. El espíritu de independencia fue un rasgo común de todas las polis griegas, grandes o pequeñas. Cada una de ellas cuidó celosamente su autonomía, o sea, poder decidir sobre su propia vida, y las más importantes trataron de imponer su hegemonía, o sea, su poder, sobre las demás. Consecuencia de esto fueron las guerras crónicas que marcaron profundamente la civilización de este pueblo en los siglos 5 y 4 a.C., o sea, 500, 400 años antes de Cristo. Ejército de ciudadanos. En la antigua Grecia, las constantes guerras impidieron la existencia tranquila de su población rural. Las ciudades no tuvieron ejércitos profesionales, la mayoría de los soldados eran pequeños propietarios rurales movilizados en defensa de sus tierras. Cada uno de ellos debía costearse sus armas y además debía contar con un servidor, que era una persona, generalmente un esclavo, que llevaba el armamento durante las marchas y preparaba la comida. Los ciudadanos más ricos eran caballeros. Esto durante mucho tiempo era un signo de distinción, ya que pocos contaban con un caballo. Formaban parte de la infantería pesada, con armamento más costoso y armaduras de las que dependía el éxito de la batalla. Un ejército profesional. Esparta, que tal vez lo hayan visto algo de esto en alguna peli, Esparta
era la excepción, ya que sus ciudadanos eran soldados profesionales que no cultivaban la tierra ni practicaban ningún otro oficio. Desde pequeños eran seleccionados y entrenados para el combate y no se dedicaban a otra cosa. Profesionales, en este caso, quiere decir que no se dedica a alguna otra actividad, que solo se dedica a eso, o sea, a ser soldados. Actividad número 3. Este recuadro. ¿Por qué creéis que eran importantes los ejércitos en esta época? O sea, ¿para qué cada polis va a necesitar ejércitos? Es lo que decíamos antes. Cada polis era muy celosa de su independencia y aparte todo el tiempo estaban tratando de mostrar supremacía sobre las otras polis, o sea, queriendo dominarlas. Entonces las guerras, los conflictos eran constantes. Entonces por eso es que es muy necesario, o era muy necesario en esa época, contar con ejércitos. 2. ¿Cómo creéis que afectaba la vida de los campesinos tener que ir a la guerra? O sea, imagínense, son campesinos. De repente están trabajando su tierra, con las penurias que pasaban los campesinos, porque recuerden que yo les contaba que vivían bastante mal, y de repente eran convocados 1 mes, 2 meses, 1 año, 2, 10, a ir a una guerra. ¿Cómo creen que afectaría sus vidas y la de sus familiares el tener que ir a una guerra tanto tiempo? Las guerras, aparte, no duraban 1 mes en realidad, duraban muchísimo tiempo. Imagínense ya que viajar a otra polis era toda una travesía, así que imagínense estar en el campo de batalla meses, incluso años tal vez. Así que bueno, tienen que imaginar cómo afectaría a las vidas de los campesinos, de ustedes, si fuesen campesinos, tener que ir a la guerra constantemente. Solamente esas 2 actividades. La clase que viene seguimos con el resto de los títulos que quedaron de la página 10.